Bienvenidos al curso de oxigenoterapia en el marco del COVID-19. Yo soy Omar Apolaya Rodríguez, soy especialista en medicina de emergencias. Yo pertenezco al Departamento de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Soy médico asistente. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el soporte avanzado del manejo ventilatorio inicial de los pacientes COVID-19 y vamos a hacer hincapié en el concepto protectivo, que es un concepto que me parece sumamente importante para ventilar a los pacientes. Entonces, en esta charla vamos a tener tres objetivos. El primero va a ser conocer el modo y los parámetros a setear en un ventilador mecánico. El segundo va a ser aplicar el concepto protectivo para controlar el daño pulmonar. Y el tercero va a ser conocer las metas del soporte ventilatorio que voy a tener que acercarme o lograr para poder generar menos daño en el pulmón. Entonces, inicialmente hemos hablado del título de la charla. El título de la charla se enfoca y apunta a controlar este daño, ¿no? Controlar el daño. Es decir, que un pulmón, ven acá una imagen tomográfica donde hay mayor zonas de aireación, y acá hay una imagen tomográfica mucho más comprometida, ¿no? Esta es una imagen con vidrio deslustrado, con mayores áreas de vidrio deslustrado, que podría ser, bueno, en el contexto de COVID, esto es una neumonía viral, COVID, y la idea es que esto no llegue a esto, ¿no? Siempre que nosotros brindamos soporte oxigenatorio en un paciente, la idea es que no llegue a esto. Entonces, esta charla es posterior a todas las charlas que han hablado de los soportes previos. Los soportes previos apuntan, de alguna forma siempre, a controlar el daño en el paciente para que no llegue a esto, ¿no? Entonces, eso pasa por controlar el trabajo ventilatorio y controlar el trabajo ventilatorio manteniendo el intercambio gaseoso en parámetros más o menos aceptables del paciente. Entonces, vamos a entrar así de lleno y de frente a una pantalla, a un pantallazo de un ventilador mecánico. En un ventilador mecánico nosotros vamos a ver tres ondas típicas, clásicas. En este ventilador aquí estamos viendo arriba una onda de flujo, abajo vemos una onda de presión y abajo vemos una onda de volumen. Esto es en un modo volumen, ¿no? Los modos convencionales, así grandes, son modo volumen en un ventilador mecánico o modo presión. La idea y la indicación siempre en estos pacientes es arrancarlos con un modo volumen. Y esta es una pantalla de eso. Entonces, nosotros el objetivo principal es controlar el daño y eso pasa por, entonces, evaluar y controlar estas presiones que se van a generar durante mi ventilación en el paciente. Entonces, si nosotros vemos aquí, se está señalando y apuntando a la presión pico va a significar la presión máxima que se va a generar en el sistema respiratorio cuando yo estoy entregando un gas, una mezcla de gas, un volumen a un paciente. Vamos a tener abajo otra presión que significa una presión expiratoria al final de la expiración, y esa es la famosa PIP, ¿no? Vamos a tener una tercera presión, que es la presión meseta. Si ustedes aquí hay un flujo que ingresa en esta onda, la de arriba. Vemos un flujo que ingresa y aquí hay un flujo que sale, correcto. Un flujo que ingresa, un flujo que sale. Pero antes de que ese flujo salga, aquí hay una pausa inspiratoria chiquita que ya le han hecho al pulmón. Debe ser una pausa inspiratoria chiquitita de 0,3 segundos, algo así, y que me va a generar aquí una presión en ausencia de flujo. Aquí digamos que hay un flujo cero, o sea, no entra ni sale aire programado en ese ventilador, y acá eso se va a traducir en una presión en la que no entra ni sale aire. Si yo prolongo esa presión, o sea, yo hago una pausa inspiratoria mayor, acá por ejemplo
ingresó el gas, genera una pausa inspiratoria, o sea, que no salga ni entre aire, eso lo que va a generar dentro del pulmón es una homogenización del gas. Esa homogenización del gas se va a convertir, o es lo que nosotros conocemos como presión meseta, que lo que trata de averiguar es la presión que sucede en el alveolo, la presión alveolar. Y esto cuando yo genero una pausa inspiratoria a partir de 2 segundos, ¿no? 3 segundos ya es una presión meseta que yo voy a estudiar. La diferencia de esa presión meseta o presión alveolar menos la presión también en el alveolo, pero al final de la expiración, PIP, esa diferencia de presiones, es lo que nosotros conocemos como DP o presión de distensión, también presión de flujo o driving pressure. Entonces, acá nosotros vemos una lámina, una imagen muy interesante en la que estamos con esa onda de presión de nuevo, la presión, esa onda de presión que habíamos visto acá anteriormente, en el medio, y estamos relacionándolo a un paciente ventilado, conectado a un ventilador mecánico, en el que se está haciendo una pausa inspiratoria. Acá vemos un operador que está generando una pausa, y nosotros en ese sistema respiratorio vamos a identificar entonces presiones parenquimales y presiones de la vía aérea. Aquí nosotros vamos a encontrar una relación, si vemos y seguimos las líneas, acá nosotros vamos a encontrar estas líneas naranjas, que tratan de identificar todo el parénquima y relacionarlo de manera didáctica, como que todo este parénquima pues fuera un alveolo, un gran alveolo, y las variaciones de las presiones alveolares en ese parénquima, ¿no? Entonces, cuando hacemos la pausa, vamos a tener la presión meseta en ese parénquima que didácticamente lo dibujamos como un gran alveolo. Y cuando nosotros generamos la expiración o la salida del gas, vamos a mantener una presión programada, una presión al final de la vía aérea programada, una presión expiratoria al final de la expiración, y eso pues va a representar el PIB. Y eso es lo que habíamos visto, que la diferencia entre ambas presiones, una presión inspiratoria, digamos, al final de la inspiración, generada por pausa inspiratoria, es decir, a flujo cero, sin entrada ni salida de gas, me iba a generar con la diferencia del PIB la driving pressure, ¿no? La driving pressure. La driving pressure, en realidad, esa diferencia de presión, yo debo siempre monitorizarla. Amato es un autor que sugiere que sea menos de 15, Schmidt sugiere que sea menos de 13, idealmente siempre que sea menor es mejor, y en realidad nos está hablando de la reclutabilidad del pulmón, ¿no? Mientras es menor, significa que los alveolos se están abriendo más, significa que hay más parénquima que está siendo ventilado, ¿no? Esa driving pressure, o entonces presión de distensión, o como habíamos dicho, presión de flujo, es la presión meseta menos la PIB, esto de acá. Ahora, esta presión meseta pues debe ser menos de 30, o idealmente menos de 27 para otros autores, ¿no? Entonces, esta presión meseta, como habíamos dicho, lo calculábamos con una pausa inspiratoria aquí en el dibujo, en la ilustración de 3 segundos, y eso creo que sería lo correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar el daño, vamos a transmitir lo siguiente, ¿no? Toda vez que yo estoy ventilando a un paciente, yo estoy generando energía dentro del sistema respiratorio. Esa energía dentro del sistema respiratorio generada es inevitable, pero siempre debe ser controlada. La energía está en todo momento. Ahorita ustedes están ventilando, si ustedes sienten su respiración, están generando un ingreso de gas, una salida de gas, y ahí están generando energía en los tejidos pulmonares, pero es una energía controlada, totalmente controlada, en tanto que es un pulmón homogéneo y están respirando pues totalmente normal, ¿no? Cuando nosotros vamos a una ventilación, un paciente intubado,
definitivamente la máquina interaccionando con este sistema respiratorio que ya tiene lesión por una neumonía viral o más aún puede ya tener un grado de injuria, entonces va a generar una energía que si no se controla va a poder generar mucho daño a nivel del pulmón. Entonces, un autor, Gattinoni, desarrolló esta fórmula en la que yo, al multiplicar los componentes, las presiones que se van a desarrollar en el pulmón cuando uno está siendo ventilado, va a generar un poder mecánico, así le llamo a esta fórmula, que lo que representa es en joules la energía generada y que va a poder generar daño en el pulmón, sobre todo cuando es un pulmón heterogéneo. Esta fórmula aquí yo la traigo porque es importante cómo ustedes en esta fórmula incluyen la frecuencia respiratoria, el volumen, incluyen todos estos componentes. Lo que nos traduce es que mientras más frecuencia respiratoria yo programe en un paciente, mientras más volumen yo programe en un paciente, y mientras más elevadas tenga estas presiones, yo voy a tener mayor energía, mayor poder mecánico. John J. Marini, otro autor, esta fórmula la resumió en esta, que creo que es mucho más fácil para que se la acuerden, y en la que le quitó los componentes de flujo, y acá pues la presión meseta menos PIP, que es el driving pressure, es el componente o el factor que termina multiplicando a esta parte de la fórmula que se mantiene, pero que está en ausencia de los componentes de flujo, pero que en realidad tienen el mismo alcance y en un trabajo publicado en 2020 se representa pues que tiene el mismo la misma capacidad de control en el tema de controlar la energía del paciente. Idealmente, un pulmón con menos, si ustedes hacen esta multiplicación cuando están ventilando a su paciente y obtienen menos de 13 joules, eso significa, menos de 13 joules significa que ustedes están generando menor energía, es una buena ventilación con una energía súper baja que no va a generar, no se va a asociar a mucho daño. Esto de acá es la comparación de dos cortes, de dos grupos que fueron ventilados con el protocolo de ARSNet, el ARSNet, una corte del 2002 y una corte del 2016. Vean ustedes cómo el 2002 se utilizó un poquito más de volumen que el 2016. Las presiones pico en el 2002 fueron un poquito más altas, obviamente porque había un poquito más de volumen. La presión meseta también era un poquito más elevada, obviamente porque había un poquito más de volumen. El PIB fue menor al 2016, acá se ventiló en promedio con un poquito más de PIB, pero vean ustedes cómo los poderes los poderes mecánicos, o sea, la energía generada en el sistema respiratorio, era mayor en el grupo del 2002 ventilado con el protocolo ARSNet, eran 31 joules versus 23, ¿no? Y esos que fueron ventilados con mayor joules tuvieron mayor mortalidad. Obviamente que son ventilados también con mayor joules, con mayor energía, porque generalmente esto se asocia a mayor daño pulmonar, pero en ambos grupos lo que sirve un montón es ver cómo cuando yo genero mayor energía voy a generar mayor mortalidad. Presentamos esta lámina para ver el concepto, observar el concepto del baby long. El concepto del baby long en realidad es un concepto acá bien ilustrativo, bien gráfico, en el que yo tengo pocas áreas ventilables, digamos áreas más pequeñas ventilables en el pulmón. Si yo junto esas áreas más pequeñas ventilables en el pulmón y armo un pulmón con esas áreas, voy a generar un pulmón más chiquito, o sea, un pulmón de bebé. O sea, de inicio y de principio es un pulmón que yo no podría meterle mucho volumen, muchos volúmenes altos, porque voy a generar distensión de estas áreas que son más pequeñas para poder ventilar. Entonces, pasamos a esta lámina para hablar sobre lo que representa en un pulmón que tiene
que tiene lesión, que está enfermo, lo que representa el estrés y el strain. El estrés y el strain, lo que representa, pues, el estrés es lo que representa las variaciones de las presiones transpulmonares. Para que ingrese un volumen en un sistema respiratorio tiene que haber una variación de una presión transpulmonar, es decir, la variación de una presión alveolar menos una presión pleural, ¿no? Si esa diferencia de presiones aumenta, aumenta mi presión transpulmonar y el gas ingresa. Pero cuando esas presiones transpulmonares no se distribuyen de manera homogénea en un pulmón, entonces yo voy a tener áreas con mayor presión transpulmonar, áreas que van a, por tanto, generar mayor daño en ese pulmón porque va a haber una distribución inadecuada del volumen y va a haber mayor billing, mayor daño pulmonar por el volumen que yo le meto al paciente. Eso me va a llevar también directamente de la mano al concepto de deformación pulmonar. Si yo tengo un pulmón con lesión, es un pulmón que al yo darle o entregarle un volumen en el contexto de un pulmón que ha perdido su capacidad residual funcional o que su capacidad residual funcional está disminuida, es decir, hay menos volumen porque hay áreas lesionadas, hay alvéolos que están colapsados, entonces yo voy a tener que este numerador es mayor. Por lo tanto, esto me va a generar mayor strain dinámico, mayor deformación dinámica. Eso es lo que se quiere traducir acá. Hemos visto entonces, vemos entonces en esta imagen un pulmón normal que recibe 6 mililitros por kilo. El pulmón se distribuye los volúmenes de manera regular, homogénea, y vemos un pulmón lesionado en el que le entrego el mismo volumen. Vamos a ver que hay alvéolos que obviamente están más pequeños porque están con lesión, no van sus constantes de tiempo también son diferentes, o no se van a llegar a abrir nunca esos alvéolos. Entonces, la distribución de ese gas va a generar sobredistensión en las áreas que sí son ventilables y eso me va a dañar y me va a lesionar las áreas que sí no están tan enfermas o no están enfermas. Entonces, ese es el problema con el pulmón heterogéneo. Cuando nosotros pasamos a este lado, vamos a ver cómo este componente de strain, que aquí lo valoramos en macro, porque hablamos de un volumen corriente sobre un volumen más grande, que es una capacidad residual funcional, finalmente son volúmenes, y hablamos en 3 dimensiones acá. Esto lo vamos a llevar a 2 dimensiones. Digamos que le vamos a quitar a esta fórmula el componente de profundidad del volumen, y vamos a hablar solamente en un plano de áreas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a eso llamarlo el microstrain, y ese microstrain es la variación pues, de los perímetros en el parénquima, en este caso, en un alveolo, de las variaciones del perímetro alveolar en inspiración menos el perímetro alveolar en expiración sobre el perímetro en expiración. Que si yo hago una analogía, este perímetro en expiración pues, se refiere a la capacidad residual funcional, o sea, lo que queda en el pulmón cuando un sistema respiratorio está en reposo, y el volumen corriente tendría relación con esta variación de los perímetros alveolares en inspiración y expiración, obviamente cuando le hemos quitado el componente de profundidad de volumen y nos estamos refiriendo solamente a áreas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí que cuando este perímetro alveolar en expiración se hace más chiquito porque este perímetro inspiratorio es mayor, yo de repente estoy metiendo mucho volumen, estoy aumentando mi volumen minuto, estoy haciendo mi ventilación mucho más profunda, este numerador me va a generar un resultado acá, una deformación mayor. Y esto lo puedo articular con esta imagen, porque cuando yo veo que yo en un paciente comienzo a generar mayor PIB, es decir, comienzo a generar en un pulmón mayor presión al final de la expiración, yo lo que voy a generar es que ese pulmoncito se vaya abriendo poco a poco, se vaya abriendo poco a poco. Miren cómo estos alvéolos están mucho más abiertos en comparación de esta imagen de acá. Y esto lo que va a generar es que aumente la capacidad residual funcional. En cada cuadro vemos cómo la capacidad residual funcional en realidad está aumentando. Mientras la capacidad residual funcional aumenta en cada cuadro, entonces yo estoy viendo
cómo va a haber menos strain y menos deformidad. Obviamente aquí esto es un super PIB, es demasiado alto, 24% no significa que de arranque le vayamos a meter a los pacientes 24 de PIB, no es así, esto puede generar más bien sobredistensión y mucho daño. Sin embargo, hay pacientes seleccionados a los que sí se les podría entregar de arranque un PIB de esta cantidad, que en realidad es demasiado, y sería en casos ultra seleccionados, ¿no? Ultra seleccionados, generalmente los PIB van a oscilar entre 10, 15, en ese rango, inicialmente, o menos de 10, 8, a veces 8 de PIB es suficiente para el arranque. Pero bueno, vamos entonces a continuar con esta siguiente lámina ya aclarando algunas cosas. Proteger el pulmón, entonces, es ventilar controlando el daño pulmonar. Y eso significa controlar las presiones transpulmonares, eso significa controlar la deformación pulmonar, y eso significa también manejar una energía dentro del sistema respiratorio que no sea demasiado alta y que no me genere mayor lesión pulmonar. Entonces, acá nosotros vemos cómo es importante entonces elegir para generar presiones controladas el volumen adecuado del paciente. Pero para generar el volumen adecuado del paciente yo debo calcular el peso del paciente con esta fórmula a través de la altura del paciente, y esto se llama a través del peso predicho. Porque si yo tengo, en realidad, calculo el volumen que le voy a entregar a un pulmón para ventilar solamente con el peso, vean ustedes que a este paciente yo le voy a dar mucho más volumen de lo que el paciente le corresponde, merece, porque siendo sus pulmones del mismo tamaño, ¿se dan cuenta? Entonces, yo calculo el peso predicho con la estatura, más no con el peso. Esta lámina es importante por eso. Además, también es importante mencionar que cuando yo tengo una obesidad central versus una obesidad ginecoide, hay diferencias en el pulmón y en la ventilación del paciente. Verdaderamente es mejor tener una obesidad ginecoide que tener una obesidad central, porque cuando existe una obesidad central en la ventilación va a haber un desplazamiento craneal del diafragma por el tejido adiposo. Vean cómo el tejido adiposo va a elevar en realidad el diafragma, va a hacer que este diafragma baje con mayor dificultad, y eso va a reducir la capacidad residual funcional del paciente. Esta capacidad residual funcional del paciente va a disminuir finalmente la ventilación-perfusión, porque yo voy a tener menos área ventilable, voy a mantener una perfusión acá, pero eso me va a disminuir el BQ. Y eso en una condición de neumonía, eso va a disminuir definitivamente mi intercambio gaseoso, porque yo en una condición de neumonía yo voy a necesitar en realidad de todo mi pulmón para poder ventilar de la mejor manera, ¿no? Esa capacidad residual funcional disminuida se va a relacionar directamente al cierre de la vía aérea pequeña. Las vías aéreas pequeñas en realidad se mantienen abiertas porque yo conservo una capacidad residual funcional adecuada. Mientras yo disminuya mi capacidad residual funcional, voy a tener vías aéreas con mayor posibilidad de cerrarse, y esto me va a mantener o me va a generar un aumento del trabajo respiratorio para yo poder compensar y para poder yo mantener de alguna forma mis alvéolos abiertos, aireados, y mantener mis vías aéreas pequeñas permeables. Entonces, en ese sentido, veo que cuando existe obesidad central, yo siempre voy a tener aumento de las presiones pleurales, ya de por sí, hasta en estado de reposo, para poder generar siempre una capacidad residual funcional de alguna forma aceptable. Entonces, ¿cómo buscamos el volumen en los pacientes para poder ventilarlos? Lo hemos dicho, tenemos el cálculo de la fórmula del peso predicho, pero es importante evaluar esto, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con esta imagen, yo voy a saber definitivamente que en ese paciente no le voy a poder dar mucho volumen. Cuando yo tengo un pulmón con esta imagen, con más áreas que yo puedo ventilar, voy a saber inmediatamente que yo a ese paciente le voy a poder entregar o programar o setear mayor volumen. Definitivamente aquí hay una relación directa con la compliance. Es importante calcular la compliance de los pacientes que yo estoy ventilando de manera inicial. Hay una relación directa. A menos compliance, yo voy a tener
menor área que ventilar, y a mayor compliance yo voy a tener mayor área que ventilar. Es decir, a menor compliance, un pulmón más pequeño, un baby lung, y a mayor compliance, un pulmón más grande, ¿no? Esta es la relación de la compliance en realidad. La relación de la compliance es el volumen tidal, el volumen corriente, el volumen que yo entrego a un paciente, una inspiración que uno hace, ¿no? Por ejemplo, ustedes están ahí sentados ahorita, están respirando tranquilos, de lo más normal, y están metiendo un volumen corriente, un volumen tidal, que es exactamente lo mismo. Lo están haciendo en presión negativa porque están ventilando de manera espontánea, pero si yo lo llevo esto a un paciente a máquina, eso va a ser en presión positiva, ya la máquina es quien entrega ese volumen tidal, y yo voy a tener que ser cuidadoso en el momento de programar este volumen, y lo voy a tener que hacer de acuerdo a estas consideraciones. Entonces, una compliance es esta, la fórmula, el volumen tidal menos la meseta, menos la presión meseta, que ya le dije cómo la calculamos, menos la PIB. Y estoy acá, en un pulmón pues normal, tiene que ser 60, arriba de 50, arriba de 50 está bien, está perfecto. Yo en ese pulmón puedo programarle tranquilamente 8 mililitros por kilo y va a estar bien, pero programar los 8 mililitros por kilo va a tener que requerir un monitoreo de la presión meseta. Yo tampoco no voy a poder elevar mi presión meseta por arriba de 30. A lo máximo arriba de 30, ¿no? Idealmente sería que esté por debajo de 27, pero no voy a poder elevarla por arriba de 30, y eso voy a tener que estar ajustándolo constantemente mientras yo esté seteando al paciente. El volumen que yo voy a tratar de manejar en los pacientes es de 6 a 8 mililitros, entonces. Ahora bien, ¿cómo buscamos el PIB? ¿Cuál es el PIB que yo debo encontrar en el paciente? En el protocolo de ARSNet, esto es antes del COVID, y esto fue hecho por un comité de expertos que se sentaron a ver teóricamente cuál sería lo mejor, y tabularon estadísticas y llegaron a estas conclusiones. Pero dicho esto fue hecho en pacientes no COVID, esto fue hecho en pacientes con ARDS por otras condiciones, neumonías bacterianas, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener siempre un esquema para valorar y elegir el PIB. Si elegimos está bien, algo tenemos que elegir, no hay ningún problema, siempre es necesario guiarse de algo. Y yo, por ejemplo, si a un paciente le pongo inicio con 30% de estío, elevo a 5 el PIB, pasan 10 minutos, puedo elevar a 4, a 4% de estío, elevo de 5 a 10 minutos, pasan estos, elevo hasta 8 el PIB, pasan 10 minutos y puedo así seguir elevando el FIO 50, y acá luego le elevo a 8 el PIB, pasan 10 minutos más, le elevo a 10, y así puedo seguir yo elevando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo elevar el PIB? Hasta que mi presión meseta no pase por los 30, hasta que cuando yo calcule mi driving pressure tampoco no sea superior a 15, ¿no? Entonces yo de esa forma voy a poder calcular y hacer un pare y decir, no, hasta acá nomás con el tema del PIB. Obviamente, cuando yo he logrado en el paciente que tenga la saturación o la oxigenación meta, ¿no? Que en los protocolos del ARTS, antes del COVID, uno decía pues que los pacientes vayan de 88% de saturación hasta 92% de saturación, pues estaba bien. Pero nosotros verdaderamente en la experiencia que tenemos desde la primera ola, vemos que los pacientes tranquilamente podemos llevarlos de saturación 93, está en la máquina, hasta 96 en la máquina, de 92 a 96, 91 a 96, no está mal, no está mal. Podemos tener metas superiores en realidad a las que elegimos o elegíamos cuando se estaba en una época pre-COVID, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos una relación, esta es una histéresis, una curva de presión-volumen. Cuando nosotros inspiramos un paciente, expiramos un paciente, eh, acá nosotros vamos a ver una relación de los alvéolos cuando el alvéolo pues está sobredistendido. Cuando yo le meto mucho PIB, genero mucho PIB en el paciente, yo lo que voy a generar también es espacio muerto. Voy a sobredistender el alvéolo, lo que voy a generar es un estrés en el vaso sanguíneo, en los capilares que están rodeando ese alvéolo. Digamos que esos capilares van a ser aplastados. Eso va a generar un flujo, esa sobredistensión alveolar va a generar un flujo retrógrado en los capilares. Eso me va a aumentar la
carga cardíaca, eso no está bien, eso no me ayuda. Por otro lado, cuando yo le doy muy poco PIB al paciente, yo me acerco al área de colapso alveolar, eso tampoco no me ayuda. Yo debo mantener siempre un PIB en esta área 3, sería ideal, donde yo tenga un pulmoncito abierto, no sobredistendido, y mucho mejor, ¿no? Entonces, para eso yo podría elegir mi PIB según esto en la curva de expiración, podría ser idealmente, teóricamente, en el punto de inflexión superior. Pero bueno, más allá de eso, estas son recomendaciones ya COVID, netamente COVID, y esta es una recomendación de JAMA del 2020, de junio, donde en el paciente COVID, entonces yo tenía la valoración para suministrarle el volumen de si este paciente estaba en un fenotipo L o estaba en un fenotipo H. Cuando el paciente está en un fenotipo L, o sea, una neumonía viral, no está el paciente acá con un patrón alveolar, no tiene el paciente colapso alveolar, en el H sí tiene el paciente colapso alveolar. Entonces, yo generalmente en un fenotipo L, yo voy a tener una compliance normal, voy a tener una compliance conservada. Es un pulmón entonces en el que yo voy a poder darle mayor volumen al paciente y no es necesario que yo le dé mucho PIP al paciente porque no voy a tener que abrir o reclutar alveolos, muchos alveolos, porque los alveolos no están colapsados como en el fenotipo H. Entonces, en este contexto yo puedo utilizar volúmenes tirales que vayan de 7 hasta 9, según esta indicación, y yo tengo que ir reduciendo mi FIO poco a poco usando PIPs altos, ¿no? Perdón, PIP bajos, usando PIP bajos porque como veo no voy a tener que reclutar al paciente. Según sea necesario, indicar posición prona, o sea, boca abajo el paciente. Generalmente siempre se indica la pronación, la posición prona cuando los pacientes están por debajo de 150 milímetros de mercurio en su PAFI, en su relación de PAFI, ¿no? Los objetivos de ventilar a un pulmón L es minimizar el estrés pulmonar, es optimizar el oxígeno y evitar el bili. En ambos, en realidad, en el tipo L y en el tipo H, es evitar el bili. Las razones fundamentales las hemos explicado y es que los volúmenes triales bajos no son necesarios y el PIB alto es inefectivo, crea mayor espacio muerto como habíamos conversado y redirige el flujo sanguíneo también como les había explicado anteriormente. Entonces, en los tipos H, que son pacientes que tienen colapso alveolar, que son pulmones blancos, generalmente blancos, debo o puedo utilizar PIB más altos, menores de 15 idealmente, usar volúmenes más chiquitos, más pequeñitos. Los volúmenes que puedo utilizar son de 5 a 7, 6, de repente podría arrancar con 6 mililitros por kilo, y luego puedo ir reduciendo el FIO y voy a tener que implementar prono de todas maneras en estos pacientes para mejorar el tema de las presiones transpulmonares, para tratar de homogenizarlas y para lograr una mejor ventilación. Estos pacientes se comportan y responden como un ARS típico, ¿no? Estos pacientes son ya como un ARS ventilados en la época pre-COVID. Entonces, este es un esquema de seteo. Finalmente ya estamos concluyendo con este esquema de seteo propuesto en un paciente en el que yo voy a arrancar entonces una ventilación. Debo de ver cómo está mi compliance, si es una compliance más de 50, si es menos de 50. Si es más de 50, hay más áreas ventilables. Si es menos de 50, hay menos áreas ventilables. Entonces yo ya sé que voy a elegir acá menos volumen, aquí más volumen. Entonces voy a elegir el volumen del peso predicho de 6 a 8. Puedo guiarme según las recomendaciones que hablamos en la lámina anterior. Voy a tratar de mantener una FIO de 92 a 96, no hay problema. Ajusto la frecuencia respiratoria de 16 a 20, siempre menos de 30. Ya sabemos que mientras más frecuencia respiratoria yo le dé al paciente, también estoy generando mayor energía, mayor poder de distensión en el paciente. Entonces, tengo que tampoco no pasarme
pasarme en mucha frecuencia respiratoria y sabemos que mientras más volumen también estoy generando mayor energía dentro del sistema respiratorio. Entonces, la relación IE la mantengo de 1 a 2, de 1 a 3, siempre para mantener un pH de 7.25 a 7.45. Es importante no bajar el pH más allá de 7.25 porque definitivamente si el pH baja, la maquinaria enzimática de las células de todo el organismo pues también se va a alterar, no va a funcionar bien y eso no me va a convenir. Por eso es que yo debo de ventilar a un paciente de manera protectiva, manteniendo las presiones lo más normales, manteniendo la energía lo más normal para mantener, pero para mantener un intercambio gaseoso que me mantenga un buen pH y una buena oxigenación para lograr el mejor funcionamiento del organismo en esa condición. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto que en este esquema de seteo inicial, yo voy a tener como una meta esta oxigenación que va en esta saturación de 92-96, esta ventilación que busca este pH más o menos de 7.25 a 7.45, manteniendo pues una mecánica ventilatoria aceptable que me mantenga una driving pressure, o sea, la resta de mi presión meseta menos mi PIP elegida, menor a 15. Menor a 15, presión meseta menos de 30, idealmente, como les digo, menos de 27 acá, idealmente acá menos de 13, mientras más pequeña la driving pressure significa que ese pulmón se está reclutando, está yendo bien, mientras más pequeña la presión meseta también está bien, y mientras menos energía estoy generando, idealmente menos de 13 joules, sería genial, continuaríamos con esa estrategia ventilatoria. Por el contrario, si la driving pressure se mantiene alta, yo no estoy controlando mis metas de mecánica ventilatoria y yo voy a tener que ajustar mi volumen, hacerlo más chiquito, probablemente optimizar el PIP y luego de eso volver a calcular mi driving pressure, mi meseta, tener que utilizar bloqueantes neuromusculares, generalmente los utilizamos por 48 horas seguidas, a veces un poco más, hay que ir un poquito más, la driving pressure voy a tener que tratar de ajustarla para que sea menos de 15, ¿no? Entonces, en estos pacientes, de todas maneras, la pronación me va a ayudar un montón para lograr esos objetivos. Las conclusiones finales hasta aquí sería, la primera, la estrategia de ventilación mecánica debe apuntar a controlar la mecánica ventilatoria de tal forma que logre el intercambio gaseoso que permite el metabolismo celular de forma efectiva, lo que habíamos conversado. El seteo del ventilador debe guiarse por parámetros de mecánica ventilatoria, esto es, presión meseta, driving pressure y poder mecánico o poder de distensión. El poder de distensión estaría bien, es más rápido, bueno, le quita el componente de flujo, ¿no? Pero en los trabajos hemos visto que es similar. La tercera conclusión, debe evaluarse siempre el poder de reclutabilidad. Una forma práctica es monitorizar el acortamiento de la driving pressure. La reclutabilidad significa que existe en realidad mayor capacidad residual funcional en un paciente, que yo vaya generando que ese paciente vaya abriendo más alvéolos y vaya a poder comenzar a ventilar un poco más. La cuarta conclusión, la ganancia de reclutabilidad va de la mano con la elevación de la compliance, ¿no? Si yo mejoro o acorto mi driving pressure, yo en ese paciente tengo que tener también un aumento de mi compliance. O sea, significa que yo estoy generando mayor pulmón para ventilar. Yo estoy generando que se ventile, que existan mayores áreas ya de pulmón para ventilar, porque estoy reclutando, ¿no? Entonces, en la práctica representa esto la ganancia de mayor volumen, por lo tanto, mayor capacidad residual funcional. Y obviamente ustedes saben que a mayor capacidad residual funcional yo tengo menos deformación pulmonar, eso me conviene un montón. Entonces, la quinta conclusión es que se propone ventilar a los fenotipos L con más volumen y menos PIB, y los fenotipos H con menos volumen y más PIB. Bueno, eso es todo. Yo soy Omar Apolaya y ha sido un gusto estar con ustedes y presentarles este tema.